Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Loja se movilizó hoy pidiendo justicia para Emilia, la niña que fue asesinada y encontrada ayer en una quebrada. Hola, Diana. Ministro, amigos, buenas noches. Hoy también se dio a conocer un nuevo video en el que se identifica al asesino y el lugar donde la tuvo secuestrada. Vamos a empezar con esta noticia y María del Rocío Coronel nos va a informar en directo desde Loja. Compañeros, gracias en estudios y buenas noches. La Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional continúa con las investigaciones que muestran ahora un video clave que logró identificar la ubicación donde tenían cautiva a Emilia. Les mostramos el informe. Este es el último video en la investigación de la muerte de Emilia. Las imágenes muestran aún con vida a la inocente pequeña que acompaña a su raptor sin oponer resistencia y llevada seguro con engaños. La ardua labor de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional logró identificar mediante este video clave el rostro del asesino y el lugar donde presuntamente la habría tenido cautiva. Sin duda este hecho nos enluta, este hecho nos llena de mucha tristeza, pero también tienen que llenarnos de fortaleza para exigir a los operadores de justicia que se actúe con la mayor rigurosidad de la ley y que genere un precedente que con nuestros niños y adolescentes no podemos tocar. Continuando con las pericias, la Dirección de Inteligencia, Fiscalía y Criminalística allanaron este miércoles un local del Estadio Reina del Cisne, el mismo que aparentemente estaba arrendado por uno de los implicados y en donde se dictaban clases de bailoterapia. Las pruebas se continúan recabando y la Fiscalía solicitó la pena máxima de 40 años para los implicados ahora detenidos José N., Manuel A. y Tania Y., acusados de trata de personas, violación y asesinato. Sobre la o las personas responsables tiene que actuar la ley sin venganza, pero con total firmeza y con el máximo rigor posible. Creo que el énfasis que debemos hacer las instituciones del Estado es un énfasis con niños, niñas y adolescentes, pero es un énfasis que también tiene que extenderse a la violencia de género. Mientras tanto, una Eucaristía y una multitudinaria marcha de la ciudadanía lojana mostraban el respaldo y solidaridad de la comunidad con la familia de la menor asesinada. Quiero otra vez, de nuevo, agradecer a toda la ciudadanía lojana por esta muestra de cariño y por esta muestra de saber hacer llevar el dolor humano. Definitivamente yo creo que es la única forma que uno lo puede soportar. Esta multitudinaria marcha muestra sin duda el apoyo y la solidaridad a la familia Benavides Cuenca ante tan irreparable pérdida. Continúan ustedes en estudios, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, gracias María del Rocío Coronel desde Loja. Y la percepción del incremento de la violencia contra niños no solo abre el debate para endurecer las penas en este tipo de delitos, sino que lleva a preguntarnos qué está pasando en nuestra sociedad. Aquí analizamos el tema. Emilia no es la única. En octubre hablábamos de Shirley y Alondra, en septiembre de Sara, en julio de Jennifer, en enero de Valentina. Todas niñas violadas y luego asesinadas. La pregunta es ineludible. ¿Desde cuándo nos convertimos en esto? ¿Qué tipo de sociedad somos? La sociedad indefectiblemente se va degradando. Las más numerosas víctimas son los más vulnerables. Y en este punto, los más vulnerables, los niños. Explica este psicólogo que debemos entender que quienes siquiera sienten placer al contacto con un niño son personas que psicológicamente no están bien. Pero identificar que alguien tiene este tipo de inclinaciones es muy difícil. La actividad de nosotros, los psicoterapeutas, queda cortita ante tamaño número de personas afectadas. Indignación es lo que causa este tipo de acontecimientos. Pero estos casos, además de despertar la indignación en la sociedad, abren también un espacio de debate sobre la necesidad del endurecimiento de las penas. Hay comentarios que van desde la cadena perpetua, la pena de muerte y también otras medidas, pero ¿hasta dónde nos dejaría llegar nuestra legislación y los convenios internacionales en derechos humanos que hemos firmado? Primero, hablar de pena de muerte en Ecuador es irreal, pues lo prohíbe el Pacto de San José y también nuestra propia Constitución en el artículo 66. Y el artículo 76 también de nuestra Constitución impediría la cadena perpetua. El aumento de los años de las penas es viable. Incluso en el 2014 lo logramos. Aumentamos la pena acumulada que pasó de 35 a 40 años. Pero solo esto nos tomó más de 14 meses de un intenso debate. Dayana Monroy, 24 horas.
La Corte Constitucional tratará mañana el pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. El Consejo de Administración Legislativa viabilizó su trámite después de que se presentara el pedido por primera vez hace casi 6 meses. Es este el documento mediante el cual Alfredo Ruiz, presidente de la Corte Constitucional, convoca una sesión extraordinaria del Pleno del organismo para resolver como único punto del orden del día la admisibilidad para el inicio de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Pedido que fue presentado el pasado domingo 17 de diciembre por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, luego de que este se admitiera en trámite en el Consejo de la Administración Legislativa, CAL. El martes, tras un sorteo, Manuel Viteri fue seleccionado como juez ponente encargado de presentar el proyecto de dictamen de constitucionalidad, para lo cual disponía de un plazo de 3 días, en que debía verificar el cumplimiento de los requisitos y las causales apegadas a la Constitución. El Pleno de la Corte Constitucional, conformado por 9 jueces, resolverá este jueves por la mañana si da paso o no al juicio político, con las 2/3 partes de sus integrantes. En el caso de una respuesta favorable de la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional, el presidente del Legislativo lo pondrá en conocimiento nuevamente del CAL, que remitirá el caso a la Comisión de Fiscalización. En la Asamblea hubo 2 pedidos de juicio político al vicepresidente, el primero negado en julio y el segundo dilatado durante 49 días. Tras la sentencia de 6 años contra Glass, encontrado culpable en calidad de autor por asociación ilícita en el caso Odebrecht, el juicio político empieza a caminar. Carlos Acoto, 24 horas. Ya 15 días de que culmine el plazo de ausencia temporal del vicepresidente Jorge Glass, asambleístas plantean la posibilidad de que Lenín Moreno envíe una terna inmediatamente para elegir a su reemplazo. Desde el pasado 2 de octubre, fecha en la que el vicepresidente Jorge Glass fue detenido, empezó a correr el plazo de una ausencia temporal que se vence el segundo día del próximo año, momento en el cual su ausencia podría ser declarada como definitiva. Según el artículo 150 de la Constitución, ante una falta definitiva, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. Para algunos legisladores, esto implica que desde el 3 de enero, el presidente puede enviar sus postulantes al legislativo. Independientemente de cuál sea la vía por el que deje de ser vicepresidente de la República, lo que está haciendo es dejar el cargo por corrupción. No es automático en principio. Se necesita de una acción legislativa para que la Corte Constitucional compruebe el abandono. Y es que según el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en caso de ausencia definitiva del vicepresidente de la República, en un plazo de 15 días, luego de verificada dicha cesación, el presidente de la República presentará una terna a la Asamblea Nacional. Sea cual sea el camino, el plazo está por culminar y los nombres de los posibles candidatos aún se desconocen. De ninguna manera, alguien vinculado al bloque del cambio positivo estará en la terna, porque nosotros no somos parte de este gobierno. Si es que esta vez de verdad quiere un cambio y pone una persona que no haya estado relacionada con casos de corrupción, que no haya estado relacionado con el correísmo. La terna va a demostrar efectivamente al país con quién gobierna el señor Moreno. Concuerdan en que la posibilidad de encontrar un reemplazo para el segundo mandatario a puertas de que se realice una consulta popular representa un riesgo para el Ejecutivo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Diana Salazar, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, asegura que las respuestas a las solicitudes de asistencias penales internacionales demorarán entre 4 y 5 meses. La entidad indaga posibles transferencias de dinero a Tomislav Topic, gerente de Telconet, su hijo y Ricardo Rivera. Son 3 los investigados por presunta asociación ilícita. Que el tiempo que se tomará Fiscalía antes de formular cargos en contra de Tomislav Topic, su hijo y Ricardo Rivera, investigados por presunto lavado de activos, responde a que la entidad se encuentra a la espera de las respuestas a las asistencias penales internacionales que se han solicitado para rastrear posibles transacciones que hicieran los investigados por fuera del país. Así lo dice Diana Salazar de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Pues tenemos que hacer un análisis financiero, cómo se movió ese dinero, a través de qué cuentas, cuál ha sido el origen y cuál ha sido el destino de aquellos fondos. La Fiscalía asegura se encuentra también corroborando la versión de Topic en cuanto a su relación con la empresa china Glory International y otra del mismo nombre pero ubicada en Estados Unidos. Esta última creada por Topic,
quien en su última aparición en medios recalcó que la compañía no tuvo ninguna operación financiera. Nunca tuvo una sola transacción, nunca tuvo cuenta corriente, cuenta de ahorro, nunca hizo nada. No podemos confiar únicamente con un testimonio, tenemos que recabar documentación, tenemos que verificar y confirmar eso. Y es que el nombre de Glory International Limited aparece también en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Odebrecht. De ahí se asegura se emitieron varios pagos a un beneficiario de nombre Tío. En el marco de la investigación previa, que puede durar entre 1 y 2 años, nosotros vamos a requerir las asistencias tanto a China, a Estados Unidos y a otros países también. A partir de ello, señala, no se descarta definir otros tipos penales e incluir en las investigaciones nuevos nombres. Eso dice, será cuestión de tiempo. Entre 4 o 5 meses toman que los países respondan a los requerimientos de la Fiscalía. Carlos Acoto, 24 horas. El caso Saibank entrará en etapa decisiva. Este sábado termina la instrucción fiscal dispuesta para los beneficiarios de la entidad bancaria y los encargados de la supuesta captación ilegal de dinero. La fiscal Diana Salazar se mantiene en la decisión de acusar a los procesados. Se han cumplido ya esos 120 días y posteriormente vendrá la etapa intermedia. Cerramos la instrucción fiscal y todavía no se ha dispuesto a la apertura de otras investigaciones. Incluso se solicitará que se investiguen las actuaciones de ciertas entidades o instituciones que deberían haber realizado y ejercido su actividad de control. De tal manera que hemos recabado ya los suficientes elementos como para sostener un caso. Tenemos 4 procesados. El fiscal general del Estado entregó a la Comisión de Justicia de la Asamblea 7 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vaca solicitó la eliminación del informe previo de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría e hizo fuertes críticas al Código de Entidades de Seguridad. La Fiscalía no puede investigar delitos de peculado y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos si no existe un informe previo de la Contraloría. Para Carlos Vaca Mancheno, esta es una limitación, por eso pide que se lo elimine en el Código Orgánico Integral Penal. Y le impide actuar respecto de hechos que tienen enorme trascendencia y connotación de naturaleza penal. Sin embargo, dentro de la Comisión de Justicia hay diversas posturas sobre este tema, pero dicen que debe analizarse. Él puede investigar, lo que no puede es formular cargos en este momento. Eso es problema del código, es el artículo, es la institución o la persona que estuvo los 10 años. Me parece que estamos ajustando las propuestas y la agenda a la coyuntura. La Fiscalía presentó a la Comisión de Justicia otras 6 reformas, pero también aprovechó para presentar el proyecto de ley de extinción de dominio. Si queremos efectivamente desarticular a las grandes bandas de traficantes de oro, de traficantes de armas, de traficantes de droga, debemos darle al Estado, dentro del marco constitucional, la herramienta que permita hacerlo. Al finalizar su comparecencia, Vaca fue un duro crítico del Código de Entidades de Seguridad aprobado por el periodo anterior de la Asamblea. Es que le preocupa la capacidad técnica de la Fiscalía. Es una norma perniciosa para el Estado de Derecho, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las competencias de la Fiscalía. El fiscal ha reconocido que el código, en la parte en la que se refiere a la Fiscalía, es un verdadero mamotreto, un código que pasó las funciones de la Fiscalía al Ministerio del Interior. Así que anunció que presentará en los próximos días unas reformas a este código que fue duramente criticado por la creación de una Guardia Civil armada. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional plantea allanarse al veto del Ejecutivo sobre el dinero electrónico para que sea solo la banca privada la que maneje la plataforma y no el Banco Central. La Comisión de Régimen Económico dejó listo el informe sobre el veto del presidente Lenín Moreno a la Ley de Reactivación Económica, con un texto mixto en el que plantea allanarse a la mayoría de observaciones del Ejecutivo, entre ellas la que se refiere al dinero electrónico. Nos allanamos del veto en el dinero electrónico. La Asamblea había aprobado en la ley que la plataforma electrónica debería ser manejada por el Banco Central y también por la banca privada, pero el presidente en el veto insistió en su texto original. No dinero electrónico, medio electrónico de pago manejado de manera abierta por la banca de manera general y por las cooperativas de ser necesario. Esto pese a la oposición de los asambleístas del ala correísta,
que querían insistir en el texto o por lo menos legislar sobre el costo de las transacciones electrónicas. Si es que la intención del gobierno nacional realmente es la utilización y la masificación de medios de pago electrónico, las tarifas tienen que tender a cero. Pero el propio presidente de la comisión admitió la posibilidad de que aunque la comisión recomiende insistir, para lo cual se requerirían 92 votos, el Pleno de la Asamblea estaría dispuesto a allanarse. Es probable que más allá del razonamiento que tenga esta mesa, una buena proporción de la Asamblea Nacional votara por el allanamiento, por ejemplo, del dinero electrónico. Pero el informe también plantea al Pleno la ratificación, especialmente en el texto de algunos artículos, temas de forma y algunas disposiciones transitorias, y solo la ratificación en un tema de fondo. En el caso de favorecer a los afectados por la banca cerrada, tanto pública como privada, y que lo que planteó la comisión y lo que aprobó el Pleno era más favorable a ellos. Así, el informe de la comisión pasará a manos del presidente de la Asamblea, quien podría poner a conocimiento del Pleno la próxima semana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Aquí en 24 horas inició la impresión de las papeletas para la consulta popular en el Instituto Geográfico Militar y tras el sorteo de miembros de juntas receptoras del voto, en los próximos días comenzarán también a imprimir los documentos electorales. Por tercera ocasión en este año se encendieron las imprentas del Instituto Geográfico Militar para un proceso electoral. Este miércoles comenzó la impresión de 13.026.598 papeletas para la consulta popular. Son entregas parciales que ellos van a realizar ya desde el próximo año. Y yo tengo como prioridad el exterior. El presupuesto, de acuerdo con el contrato firmado por el CNE, es de $1.434.950 por las papeletas y $1.977.111 por los documentos electorales. Además, en medio de la organización de este proceso, el Consejo sorteó a los miembros de juntas receptoras del voto, en total 238.616 personas. Como primera categoría están los estudiantes universitarios de nivel superior, como segunda los empleados privados con título profesional. La siguiente categoría, la tercera, servidores públicos con título profesional. Desde este viernes será posible consultarlo en el portal web del CNE. Para ellos, la capacitación iniciará el 2 de enero hasta el 3 de febrero. Tendrá lugar en las direcciones provinciales electorales. Además, aprovechando la extensión del plazo que otorgó el Consejo Nacional Electoral para que las organizaciones sociales puedan participar de la promoción electoral durante la campaña, hasta acá llegaron 7 peticiones. Así lo explicó el secretario del organismo electoral, Fausto Holguín. Han subsanado requisitos 4 organizaciones por el sí y 2 organizaciones, una mixta que plantea por el sí y por el no, la nueva, y una organización que volvió a ingresar sus documentos que es por el no. Han hecho ya el ingreso de la documentación, más no una inscripción. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más organizaciones sociales, sindicales y políticas muestran su apoyo a la consulta popular prevista para el 4 de febrero. La vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña, mantuvo reuniones en Cuenca con varios representantes de estos grupos pertenecientes a la provincia de la Suay y además del Cañar. En un conservatorio con la prensa, la segunda mandataria habló sobre su futuro al frente de la vicepresidencia. A ver, eso es una decisión exclusiva del compañero presidente Lenín Moreno. Uno estará en donde le sea más útil el proceso, en donde pueda servir de mejor manera el proceso, así que ese no es un tema ni que nos quite el sueño ni que sea nuestra prioridad. Ahorita lo que estamos haciendo es continuar dejando encauzada, digamos, este proceso de consulta popular que me han encomendado. Hemos visto de los resultados que de forma mayoritaria, a lo largo y ancho del país, en todo el territorio nacional, son centenas de organizaciones. Hay un volcamiento de la gente y un empoderamiento de la gente de este que es un proceso que les pertenece. El superintendente de comunicación Carlos Ochoa aceptó una entrevista en los desayunos de 24 horas, espacio donde la asambleísta Lourdes Cuesta emitió observaciones al funcionario y a la ley de comunicación. Por estas declaraciones, Ochoa puso una denuncia ante su organismo que falló a su favor, resolviendo que este canal pague el 10% de sus ingresos promedio de los últimos 3 meses. Vino a defender el proceso en contra de este medio, donde dice no haber sido juez y parte. Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, habló esta mañana para Teleamazonas. Usted es la autoridad, usted es el que se siente afectado, usted es el que demanda, usted es el que recibe la denuncia, usted es el que procesa la denuncia y obviamente usted es el que sanciona en favor de usted. Y al final, Janet, como va a pasar en este caso, será el contencioso administrativo, como lo han hecho muchos medios en el país,
quien dirima quién tiene la razón. Que no existe ningún abuso por parte de la superintendencia, que solo aplica la ley, dice. Y al cuestionarle por qué no lo hizo, por ejemplo, cuando en el gobierno anterior en medios públicos e incautados se expusieron varios correos privados de Marta Roldós, esta fue su respuesta. Ningún ecuatoriano de este país, ninguno, puede presentar una denuncia si no adjunta a la misma la copia de su cédula de ciudadanía. Por su parte, Marta Roldós, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, responde. Yo fui a dejar en persona esa denuncia. Y es que Roldós asegura que adjuntó todos los documentos y que la supuesta ausencia de una copia de cédula nunca le fue notificada. Además, denuncia que sus correos personales no solo fueron ventilados en los medios públicos e incautados, sino también en las sabatinas. Ahí la superintendencia dice no hizo nada. Y no actuó por expresa orden del propio presidente Correa. Pese a esto, Ochoa niega ahora haber formado parte del gobierno del expresidente Correa. Yo no formo parte del gobierno de Correa. Pero formó. En ningún momento. De alguna manera sí. En ningún momento. Y ante las declaraciones del presidente Moreno, que calificó de ente inquisidor y sancionador a la Superintendencia de Comunicación, Ochoa responde. El que a hierro mata, a hierro muere. Lastimosamente la ley de comunicación da paso a que las autoridades, que deberían ser orientadoras para canalizar pedagógicamente los esfuerzos de los periodistas para hacer mejor su trabajo, se convirtió en una institución inquisidora y sancionadora. Esto lo dice Lenín Moreno. ¿Qué responde usted? De lo que tiene tu corazón, habla tu boca. ¿Lo dice por usted? Por el presidente de la República. Carlos Acoto, 24 horas. Representantes de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito y organizaciones sociales presentaron una acción de inconstitucionalidad a 18 artículos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Aseguran que no ofrece garantías ni protección de derechos a los migrantes extranjeros en el Ecuador. Defensores de derechos de los migrantes, representantes de actores sociales y colectivos presentaron una demanda de inconstitucionalidad a 18 artículos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Lo que sucede con esta ley es que es una ley bastante esquizofrénica. Por un lado, cuando hablamos de los ecuatorianos en el extranjero, se protegen muy bien sus derechos. Sin embargo, cuando hablamos de los extranjeros en el Ecuador, la ley no es igual de garantista. Analizamos artículo por artículo cada vulneración a los derechos de los migrantes que se llevó, y este proceso de redacción no fue solo del artículo, sino analizamos jurisprudencia internacional y doctrina. Esta ley, que fue aprobada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, contravendría varios derechos, según explicaron los abogados. Habíamos avanzado y eran jueces los que decidían la condición migratoria de las personas y su regularización, y ahora nuevamente es un funcionario administrativo que, sin garantías de debido proceso, decide sobre un derecho tan básico de las personas como es el derecho a migrar. El poco tiempo que se les otorga para regularizar su estatus migratorio, y en vez de darles la oportunidad de regularizar este estatus, se ordena las deportaciones inmediatas. Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con que habrían retomado las multas para los migrantes. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, que motiva esta demanda de inconstitucionalidad, explican que su intención es defender la libre movilidad y los derechos humanos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más de 15 casas allanadas y 30 detenidos dejó el operativo Fortaleza 5. Entre los apresados hay un reo que desde la cárcel ordenaba asaltos a casas comerciales y entidades bancarias. En total fueron 15 las viviendas allanadas a nivel nacional. La madrugada de este jueves se llevó a cabo el operativo Mega Fortaleza 5, que tenía como objetivo: se desarticuló una organización dedicada al delito de delincuencia organizada, asalto y robo a personas, robo a entidades financieras, asalto y robo en carreteras. 500 uniformados intervinieron en las acciones emprendidas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Pichincha. Los resultados: 30 personas detenidas, hombres y mujeres que integraban la red que, entre otros delitos, cometía secuestros extorsivos a quienes retiraban altas sumas de dinero en entidades bancarias. Su modus operandi utilizar uniformes policiales y militares. Vestimenta que también les servía para robar en locales comerciales y en casas. Al ver personal uniformado, procedían a abrir
las puertas. Amedrentar a las víctimas, les amarraban, las tenían secuestradas hasta sustraerse todos sus bienes. De acuerdo con lo difundido por la Policía Nacional, entre los 8 detenidos en Guayaquil está un sujeto que está privado de su libertad y que desde el interior de la penitenciaría lideraba la banda. Ciudadano José Vicente M.M. Este ciudadano tiene 8 detenciones anteriores, de los cuales 6 por robo y 1 por asesinato. El resto de sujetos aprendidos también tienen por lo menos 4 antecedentes penales, incluso por microtráfico. Y es que de hecho, en los 15 inmuebles allanados se encontraron 5 bloques de marihuana, 2 gramos de heroína y varias parafernalias que utilizan para la actividad del comercio y de la partición de la droga. Además de estas evidencias, los gendarmes hallaron algunos de los objetos robados y dinero en efectivo que en cadena de custodia será contabilizado. Luisa María Heredia, 24 horas. Una nueva contaminación de crudo afecta a varias familias de las parroquias del Dorado y García Moreno en el cantón Francisco de Orellana. El Ministerio del Ambiente recorrió las zonas afectadas y emitirá un informe. Se habría producido desde la tarde de este último martes, situado entre el límite de las parroquias García Moreno y El Dorado, generando afectaciones en el afluente, especies terrestres, acuáticas y ganado. He tenido que sacar al ganado para que no beba el agua. Lo tengo ya desde anoche y hoy día todo el día. Hay una contaminación física de aproximadamente 1,5 kilómetros hacia abajo hasta donde está la última barrera de protección para que no baje el hidrocarburo. Pero este derrame no ha sido el único en el lugar. Sus habitantes dicen que el primer hecho lo reportaron ante las autoridades, pero que todo quedó en ofrecimientos y no resarcieron los daños. Nosotros tomamos de esas aguas, nosotros no tenemos un agua potable. Ha pasado, ¿por qué? Porque sinceramente el mal manejo de las empresas de Petroamazonas. Representantes de la empresa Petroamazonas no quisieron manifestarse sobre el tema, mientras que el delegado del Ministerio del Ambiente recorrió las zonas afectadas. Dijo que la empresa deberá responder por lo causado a finqueros y ecosistema. El informe representa un implemento importante, pero además de eso la operadora sabe muy bien que cualquier tipo de afectación tiene que ser resarcida. En Orellana, Mario Bejarano, 24 horas. 1.500 litros de licor artesanal fueron decomisados en Riobamba, provincia de Chimborazo. Varias viviendas y locales donde se presume que el licor era comercializado fueron allanados. Labores de inteligencia permitieron ubicar una bodega clandestina que expendía una variedad de licor artesanal. Ubicada en el barrio Villa María de Riobamba, Policía Nacional y Fiscalía realizaron el decomiso de 1.500 litros de este líquido. Posiblemente que estarían adulterados para su comercialización. Tremenda sorpresa y ver a los policías y que sacaron las pipas sí nos sorprendió muchísimo. El licor se encontraba almacenado en envases plásticos de diferentes tamaños, incumpliendo las normas sanitarias. Se presume que era comercializado de manera cautelosa para pasar desapercibidos de sus vecinos y de una institución educativa. Es para personas con discapacidad, ¿no? Es bastante delicado, se podría decir. Nunca vimos que hayan vendido o que sacaban. El licor fue trasladado hasta el destacamento de la policía. Las autoridades darán continuidad a los operativos en Riobamba Mercedes Chávez 24.